la presencia, creemos que estos espacios, sin duda, estos espacios críticos, constructivos, estos espacios propositivos, sin duda fortalecen y mejoran un proceso electoral y fortalecen también la democracia. Hemos planteado desde el inicio de la administración electoral que estos espacios no pueden ser con una, con dos o con 10 organizaciones políticas, tienen que ser con todas las organizaciones políticas del país. Y en este sentido, hoy tenemos más de 168 organizaciones políticas que tienen su personería jurídica, unas de jurisdicción provincial, otras de jurisdicción cantonal, otras de jurisdicción parroquial y obviamente también las de jurisdicción nacional. La única forma de ir enterrando los mitos y de ir enterrando las especulaciones y generando los hitos y la claridad de un proceso electoral es con diálogo. Es con diálogo propositivo y constructivo, y la democracia no puede condicionar este diálogo. Si bien no condiciona, pero sí pone principios, la verdad y el respeto. Y en ese marco de verdad y de respeto, nosotros seguimos proponiendo una mesa horizontal de diálogo que nos permite escucharnos, que nos permite inclusive poner la agenda y construir los hitos de un proceso electoral en base a las propias solicitudes de las organizaciones políticas. Así es que primero quiero agradecer a todos ustedes, a los representantes de las diferentes organizaciones políticas, también de las organizaciones políticas de Morona, Santiago y de Cañar que se han trasladado hasta el Azuay para este Consejo Consultivo Territorial. Nosotros valoramos el aporte de cada uno de ustedes y valoramos y entendemos ese aporte que inclusive de forma inmediata los incorporamos a la agenda. Quiero decirles que todos los hitos, todos los detalles, todo lo que significa también la planificación del proceso electoral ha sido con las preocupaciones de las organizaciones políticas. Y en este sentido también mucho de la parte operativa, de la parte técnica, de la parte logística ha sido incorporando esto, como las decisiones que hemos tomado, como por ejemplo desde febrero pasado presentar un calendario electoral que no ha tenido un solo día de retraso y que ha ido cumpliendo cada uno de los hitos de ese proceso electoral. También la propuesta de eliminar las propias juntas intermedias de escrutinio que se presentó en el Consejo Consultivo ha sido recogido y hoy presentamos una nueva propuesta de escrutinio que será justamente transparentar desde el momento mismo que se hace la votación, luego de las 10 horas de votación, esa acta sin digitación previa será escaneada desde los propios recintos para que esa misma noche tengamos en la página web las actas de todas las juntas receptoras del voto del país. Ya no habrá ese tránsito a una junta intermedia de escrutinio que generaba dudas, que generaba temores en los actores políticos. Garantizar también en toda la normativa que se incluya el control social y el control político. Cada organización política podrá presentar delegados a cada junta receptora del voto. Y en ese marco también, en el cumplimiento de estos hitos, nos ha permitido ir cumpliendo lo que habíamos propuesto como calendario electoral. En esa medida, hablaba hace un momento de más de 168 organizaciones políticas que pueden dar fe de su proceso de inscripción en el Consejo Nacional Electoral. En cuanto a lo complejo del proceso, claro que sí, pero también a las garantías técnicas, pero sobre todo de control social y control político al proceso. Eso hace que hoy tengamos 70 organizaciones políticas habilitadas para presentar candidatos propios para este proceso electoral. Por el tipo de dignidades que vamos a elegir, nacionales y una dignidad provincial, son las organizaciones de carácter nacional y provinciales las que están habilitadas para presentar candidaturas propias. ¿Qué significa? El 18 de agosto pasado cumplimos con ese hito. Hoy tenemos ya un tablero electoral definido. 16 organizaciones políticas de jurisdicción nacional, entre partidos y movimientos, y 54 movimientos provinciales que representan a las 24 provincias que también podrán empezar una segunda fase, que son sus procesos democráticos internos, y por eso hemos planteado una agenda mínima de contenidos en este Consejo Consultivo, que justamente son lo que decía el secretario: elaboración de planes de trabajo, democracia interna de las organizaciones políticas, la conformación e integración de alianzas y el proceso de inscripción de candidaturas, sin perjuicio de que podamos seguir recogiendo temas, porque el proceso de diálogo no se termina ni empieza con los consejos consultivos territoriales. Hoy, las directoras y directores provinciales tienen la obligación de generar consejos consultivos provinciales para seguir todas las semanas en un espacio de diálogo, construyendo el proceso, capacitando e informando. Así es que para nosotros es muy importante la presencia y el acompañamiento de las organizaciones políticas. Entendemos, y ahí quisiera hacer un paréntesis para hacer una autocrítica, sin duda la institucionalidad. Me parece que desde el año 2008, que se conformó una nueva institucionalidad, a diferencia del Tribunal Supremo Electoral,
yo creo que ahí la institucionalidad dejó de generar puentes y lazos de comunicación con las organizaciones políticas. Y empezaron a ciertos actores a verle al organismo electoral como un organismo antagónico de las organizaciones políticas, lo cual es absolutamente alejado de la verdad, lo cual implica entonces fortalecer y encontrar esa debilidad para seguir fortaleciendo lazos, no con una, no con dos, sino con todas las organizaciones políticas, enterrando los mitos que siempre se quieren poner sobre los procesos electorales. Por tanto, lo que hemos buscado, y eso hemos hecho en estos consejos consultivos con organizaciones políticas, es justamente recomponer lo que significa un diálogo en la construcción de objetivos comunes. Nosotros tenemos un solo objetivo: el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Y el respeto absoluto a la voluntad de la gente implica que tengamos que generar todos los retos institucionales y todas las garantías para que a nadie le quede duda de la última junta receptora del voto. Y por eso precisamente estamos trabajando para generar un modelo que permita que todas las organizaciones políticas estén en cada junta receptora del voto sin restricción, sin ningún tipo de especulación, pero sí propositivamente y constructivamente. El fortalecimiento de la democracia no depende del Consejo Electoral. El fortalecimiento de la democracia depende de la participación de la gente, depende de la participación de las organizaciones políticas. En esa medida, hoy continuamos esta segunda fase de consejos consultivos. Lo hemos hecho en esta misma semana en Guayas. Estaremos también en Pichincha el 20 de septiembre, en Portoviejo el 22, en Orellana el 27, en Esmeraldas el 29, en Riobamba el 4 de octubre, en Machala el 6 de octubre y en Guayaquil un nuevo consejo consultivo nacional que esperamos ustedes nos puedan acompañar sin perjuicio de los consejos consultivos provinciales que tenemos también con las organizaciones políticas. En esa medida también quisiera compartirles a ustedes que hoy tenemos a más de las 16 organizaciones políticas nacionales. En el caso de la SUAY, tenemos habilitados para este proceso al Movimiento Conciencia Ciudadana, al Movimiento Participa Democracia Radical, al Movimiento Igualdad. En Cañar no tenemos organizaciones políticas provinciales inscritas, y en Morona Santiago el Movimiento Político Fuerza Amazónica, y sin duda también los movimientos políticos cantonales. Gracias, Jaime, por acompañarnos. A los movimientos cantonales de todas las diferentes provincias que también son parte, cantonales y parroquiales, y que hoy también son parte de los procesos electorales. En esa medida también compartirles a ustedes que cumpliendo el calendario electoral, cumpliendo un hito, el mejoramiento de las prácticas electorales, para nosotros ha sido importante que podamos el día de ayer publicar en el Consejo Electoral, en la página web, en base a la data que nos da el registro civil. El registro electoral se construye con una sola fuente de información, la información del registro civil. Y desde ayer está habilitado para que todos los ciudadanos puedan verificar sus datos, y tienen 15 días conforme establece el artículo 240 para que puedan pedir cualquier pedido de reclamo administrativo, y el día 2 de octubre cerraremos el registro electoral identificando cuántos y cuáles son los ecuatorianos habilitados para el proceso electoral, y empezaremos la subdivisión del padrón electoral, la conformación de las juntas receptoras del voto, obviamente el sorteo de los miembros de las juntas receptoras del voto, la capacitación y el próximo año la campaña electoral. Para esto es importante compartirles a ustedes también que esta semana, el día lunes de esta semana, empezamos la segunda fase del proceso de seguimiento y auditorías que planteó el Consejo Electoral. El Consejo Electoral aplicó un plan de auditorías, un plan de seguimientos que antes no se hacía, que antes no se tocaban los temas de auditoría y de seguimiento. El primer componente fue registro electoral, y nos permitió, con los hallazgos y con las novedades técnicas, oficiar al registro civil para que presente un plan de mejora y de depuración del registro electoral. ¿En qué consiste este plan de mejora y de depuración del registro electoral? Hacer primero una campaña de sobrevivencia de todos los ciudadanos que tienen más de 100 años, para que puedan ser, en base a los datos del registro civil, obviamente incorporados o retirados del registro electoral. También a todos los ciudadanos que van a cumplir 16 años hasta el día de la elección, es decir, 19 de febrero, estarán incorporados al registro electoral para garantizarles su derecho político. Ese también es un dato importante que conozcamos dentro de lo que significa la depuración del registro electoral, y obviamente con nuestros datos, y hemos podido oficiar al registro civil para esta depuración que haremos el cierre el 2 de octubre. También quisiera decirles a ustedes que justamente dentro de ese proceso, dentro de lo que
implica el plan de seguimientos y auditorías, arrancamos una segunda fase, la auditoría para la inscripción de candidaturas. Quiero compartirles que en base a los reglamentos aprobados por el Pleno del Consejo, estaremos prestos en cada una de las 24 delegaciones provinciales para apoyar sus procesos de inscripción de candidatos, que va a haber un sistema, pero que al mismo tiempo aquí estableceremos módulos y responsables para cada organización política para que acompañen y que no exista errores ni de forma ni de fondo en su proceso de inscripción de candidaturas con respecto a fotografías, a nombres, a documentos habilitantes, para que garanticemos un proceso completo y sin ningún tipo de contratiempos. No dejemos para los últimos días. El proceso arranca el 19 de octubre y termina el 18 de noviembre, y sabemos que es un proceso importante para las organizaciones políticas. Asimismo, si alguna organización empieza sus procesos democráticos para elegir sus candidatos, cuenten con el Consejo Electoral, porque es obligación el aval del Consejo con respecto al proceso, que siempre será al amparo de sus estatutos internos, del principio de autonomía de las organizaciones políticas, y que en este sentido puedan realizar ese proceso sin ningún tipo de contratiempo. Quisiera también compartirles a ustedes que sin duda estos consejos consultivos territoriales implican retos e implican desafíos, pero que tengan la absoluta seguridad. Así como de aquí para allá estamos convencidos que existe gente absolutamente honesta y comprometida con la participación política y el fortalecimiento de la democracia, tengan la absoluta seguridad que de aquí para acá también existe gente honesta y comprometida con la democracia y comprometida con su función. Sabemos el reto enorme que significa para el país y para este momento político del país que se respeten los resultados electorales.